vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta parte de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo número 3, del verso 18 hasta el verso número 21. Colosenses 3, verso 18 al verso número 21. Como introducción, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Si alguien les preguntara, por ahí supe o fui informado o salió en las redes sociales, ya ve que todos nosotros, algunos, todos decimos en las redes sociales, pero si alguno de algún conocido familiar o como usted pueda llamarle, le dijera o le preguntara o le hiciera el comentario que supe que te hiciste cristiano, supe que eres hermano, supe que dejaste tu antigua religión y adoptaste otra religión, como usted pueda imaginarse. Y si le preguntara, ¿y qué es lo que haces en tu nueva creencia o en tu nueva religión o como usted pudiera llamarle? Una de las tantas y mejores respuestas, hermanos, que nosotros podemos responder según la palabra de Dios es que nosotros ahora como hombres regenerados, ahora lo que nos corresponde hacer a nosotros es reflejar el carácter de Cristo, reflejar en nuestras vidas a Dios. Porque no solo el cristianismo se trata de lo que nosotros creemos, y eso es importante, porque de lo que nosotros creemos es como nosotros actuamos. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros actuamos. Y eso es importante. La doctrina es importante, porque va a ser la que va a alumbrar el cómo somos. Así que una de las buenas respuestas que nosotros podemos dar es que nosotros reflejamos el carácter. ¿Qué significa ser cristiano? Nosotros reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo, y esto es la clave del sermón o de la predicación, no solo en las reuniones religiosas o en las reuniones públicas, sino que lo reflejamos en casa. Esa es una de las grandes diferencias del cristianismo verdadero y un cristianismo que está lejos de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos podemos reflejar el evangelio allá donde nadie nos ve, y donde nadie nos ve es en nuestro hogar. También de eso trata el evangelio. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo número 18 hasta el verso número 21. En algunas Biblias aparece esta sección titulada como deberes sociales de la nueva vida. Y eso es importante, es un buen título. Pero nosotros, hermanos, le hemos puesto a esta porción de la palabra de Dios el hogar en Cristo. El título de la exposición, si usted gusta anotar, es el hogar en Cristo. Y esta palabra en significa que estamos unidos a Cristo. Cuando usted lee en el libro de Efesios o en la carta, lo que significa en, significa una unión con Cristo. Nosotros debemos de seguir siendo hogares cristocéntricos, donde Cristo sea el centro de nuestros hogares, de nuestras casas. Así que de eso trata la exposición, el hogar en Cristo. Ahora que yo soy verdadero creyente, ahora que soy cristiano, ¿cuál es mi función en algo muy valioso para todos nosotros? ¿Cuál es mi función en casa? Ahora que yo conozco el evangelio, ¿cómo debo de comportarme en casa? ¿Cómo debo de ser como esposo? ¿Cómo debo de ser como esposa? ¿Cómo debo de ser como hijo? Si nosotros tenemos hogares fuertes, cristocéntricos,
la iglesia de Cristo también será fuerte. Colosenses 3, versículo número 18 hasta el versículo número 21. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y vamos a analizar, hermanos, estas dos frases: estad sujetas. Vamos a ver lo que no significa estar sujetas y vamos a ver lo que sí significa estar sujetas. Y vamos también a analizar esta palabra, como conviene en el Señor. Son dos palabras claves en este verso. Versículo número 19. El mensaje a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, y no seáis ásperos con ellas. Mensaje a las casadas y mensaje a los casados. ¿Por qué es importante esta predicación? ¿Por qué es importante esta exposición? Si tú eres un hombre soltero o eres una joven soltera, es importante no esperar al día de tu compromiso para averiguar lo que dice la palabra de Dios acerca de qué significa ser un hombre de Dios. Y tampoco no esperemos a que esté en la puerta del compromiso para averiguar qué es una mujer de Dios. Es importante, pues, que nosotros enseñemos desde temprana edad a nuestros hijos o a nuestras hijas lo que significa ser un hombre de Dios, lo que significa ser una mujer de Dios, lo que significa un hogar de Dios. Es importante, pues, la enseñanza que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, aún más cuando ellos están aún creciendo. Lo que nosotros vamos a explicar o vamos a exponer en este momento, hermanos, va en contra del pensamiento que nosotros vemos en películas, va en contra del pensamiento del mundo, va en contra del pensamiento que nosotros escuchamos en el trabajo, que escuchamos con los familiares que no son creyentes. Este mensaje es algo repugnante, digamos, es algo ofensivo para aquellos que no están en Cristo, Pero nosotros tenemos como padres esa gran responsabilidad de explicarle a nuestros hijos, de explicarle a nuestras hijas de lo hermoso que es el hogar cristiano, de lo favorable que es tener un hogar cristiano. Nosotros como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos que existe un Dios soberano, que existe un Dios creador de la historia y que existe, si así Dios lo quiere y lo permite, que existe un solo hombre para nuestra hija o que existe un solo hombre para una sola mujer para nuestros hijos. Tenemos nosotros como cristianos que llevar los atributos de Dios a las enseñanzas que nosotros o que requieren nuestros hijos. No tenemos que esperar, pues, cuando estén a punto de dar el sí en los compromisos para poder enseñarles. Dios tiene preparado un hombre o Dios tiene preparado una mujer especial. Así que deben los hombres, los varones tienen que formarse con la instrucción de la palabra de Dios para ser hombres verdaderos de Dios. De igualmente, las mujeres tienen que informarse lo que dice la palabra de Dios para ser verdaderas mujeres que conocen a su Dios, conocen a su Redentor. Así que este tema es importante y usted podrá decir, bueno, es que yo ya soy viuda o soy una mujer que no tengo esposo. Bueno, hermanos, pues también es importante para ustedes porque es importante que las más grandes enseñen a las más jóvenes de qué significa ser una mujer de Dios o qué significa ser un hombre verdadero de Dios. Por eso hemos puesto en la exposición el hogar
cristiano o el hogar en Cristo. Nuestros hogares son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pues por la gracia y por la misericordia de Dios. Vamos a orar pues. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo que vamos a recibir en este momento y pedimos de su ayuda en este momento. Que nosotros podamos ser transformados o sigamos siendo transformados, moldeados en tu sabiduría y que podamos nosotros despojarnos de la sabiduría que va en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Ayúdanos a tener herramientas necesarias en nuestras vidas para poder hacer frente a cualquier ataque que vaya en contra de tu palabra. Porque se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta antes de iniciar, hermanos, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está bien tu matrimonio? ¿O está decayendo tu matrimonio? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro esposo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra esposa? ¿Acaso depende de nuestro dinero que se mantenga una buena relación? ¿Acaso depende de que nuestros hijos crezcan para tener una buena relación? ¿Y acaso depende que nuestros hijos se vayan ya de casa para tener una mejor relación entre esposo y esposa? ¿O depende si nosotros estamos poniendo a Cristo en nuestro hogar o en nuestro matrimonio, pues? Entonces vamos a dividir en dos partes esta exposición. La verdad que está muy sencilla. Mensaje para las esposas, las mujeres casadas, y mensaje para los hombres que están casados. Un objetivo muy sencillo, que nosotros podamos recordar o conocer cuál es nuestro rol en casa. Ese es el objetivo. Si soy soltero, voy a tener una función cuando forme mi hogar. Si soy una mujer soltera, voy a tener una función en mi hogar. Dios diseñó el matrimonio y Dios diseñó, Él es el arquitecto, Él puso los planos, Él da las instrucciones. Todo lo que vaya en contra de esas instrucciones se puede uno adelantar a que será un matrimonio o será un hogar que esté siempre en caos o en decadencia. Así que ese es el objetivo muy sencillo, que podamos reconocer nosotros o recordar cuál es mi rol dentro de mi casa, cuál es mi rol. Los dos, hombre o mujer, no pueden ser cabeza, los dos no pueden ser el corazón, los dos no pueden ser. Hay roles que Dios ha diseñado, hay funciones específicas para cada uno de ellos, y es nuestra responsabilidad someternos o sujetarnos al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Como introducción, pues, hermanos, pregunta, ¿cómo son y qué características tienen los integrantes de un hogar cristiano? Hablando del esposo y hablando de la esposa. ¿Cómo son? ¿Por qué se les pide? Esposas, estad sujetas a vuestros maridos, y a los hombres, amad a vuestra esposa. Antes, hermanos, de que el apóstol Pablo dé estos consejos íntimos del hogar, antes de que el apóstol Pablo les recuerde a las mujeres sujetarse al esposo como conviene en el Señor, antes que les recuerde a los hombres, esposos cristianos, amad a vuestras mujeres y no seáis toscos, no seáis ásperos con ella, hay un contexto. Este llamado, pues, de un hogar en Cristo no es para todos los hogares. Son solo para aquellos que han conocido el Evangelio. Así que vamos a ver brevemente las características del esposo y la esposa. Las características, ¿cómo son? ¿Qué ha sucedido en sus vidas? Ahora que ellos son esposos, pero ahora ellos conocen el Evangelio. Probablemente, o a lo mejor pudiéramos poner muchos escenarios.
Un matrimonio antes de Cristo, ¿cómo era? Un matrimonio después de Cristo, ¿cómo son? Y ese matrimonio tiene características importantes, no solamente para los matrimonios, sino también para cualquiera de nosotros. ¿Cómo son, pues? ¿Quiénes son ellos? Vamos a identificarlos. ¿Cómo son los hogares? ¿Cómo son los hogares? Porque los hogares no son el edificio en que nosotros vivimos. Los hogares se forman por mamá, papá, por esposo, por esposa, y si Dios lo permite, también por hijos. Por hijos. Así que, hermanos, tengamos cuidado nosotros. No porque nosotros tengamos un hogar, hablando de la casa, de lo material, más grande, nuestro matrimonio va a ser mejor. Nada de eso. Va a ser nuestro matrimonio mucho mejor si estamos tomando el Evangelio en cuenta para practicar en cada área de nuestras vidas. Entonces, vean ahí cómo empieza el capítulo 3 de Colosenses, versículo número 1, y vean las características de un matrimonio cristiano o las características de un cristiano. Número 1, el matrimonio tiene estas características. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una vez más dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los integrantes de un matrimonio, los integrantes de un hogar cristiano, sus deseos mayormente no están en esta tierra. Sus deseos mayormente están en las cosas eternas, y eso es importante para que nosotros podamos sujetarnos al consejo de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Así que características esenciales. Los integrantes de un hogar cristiano han resucitado con Cristo. De sus mayores deseos están en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo. Cuando, hermanos, hay un desbalance en el matrimonio, cuando el hogar cristiano tiene un desbalance y sus mayores deseos están en las cosas terrenales, es porque están dejando de mirar a Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad entonces, si eres regenerado, si has experimentado el nuevo nacimiento, busca las cosas que están arriba. Y el verso 3 del capítulo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, porque tú habéis muerto y ahora hay una nueva vida en Cristo, en Dios. Así que el apóstol Pablo, pues, les dice a los integrantes del hogar cristiano que recuerden que ellos han experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento. Ellos desean las promesas eternas, aman a Cristo y lo reconocen como el Rey soberano de todas las cosas. Esas son las características de los integrantes de un hogar cristiano. Hermanos, nosotros o en la palabra de Dios, nuestra vida cotidiana no se desliga del cristianismo, no se desliga del cristianismo. No somos cristianos solamente los domingos, somos cristianos el resto de nuestros días. Somos cristianos el resto de nuestros días. Número 2, características de un hogar cristiano. Se caracterizan, hermanos, por desear la santidad. No solamente sus deseos están en las cosas eternas, no solamente reconocen a Jesús como el Rey, como el que tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas, sino que ese hogar cristiano desea agradar a Dios en todas las cosas. Desea seguir apartándose del pecado y desea seguir agradando cada día más a Dios. Hermanos, para poder nosotros que se haga una realidad, el verso 18 y el verso 19, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas que el apóstol Pablo está mencionando antes de llegar al hogar. Y dice el verso 5, hacer morir
pues lo terrenal en vosotros, pero no solos, con mi ayuda, dice Dios. Fornicación, hacedla morir. Impureza, hacerla morir. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Un hogar cristocéntrico está siempre mortificando su carne, mortificando su pecado a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Santo Espíritu que mora en nosotros. No es una receta mágica. El pastor dijo que me ames. Y dice el esposo, pues el pastor dice, o la Biblia dice que te sujetes a mí. Y empieza ahí la guerra de los dos sexos. Pero hermanos, para que nosotros podamos aplicar el consejo, nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo somos como cristianos, nuestra posición que tenemos en Cristo. Así que son todos aquellos que están debilitando por medio de la gracia de Dios, debilitando su carne, debilitando su pecado. Son todos aquellos, así es la característica. Versículo número 10, pero no solamente mortifican su pecado el hogar cristiano, sino que también se visten de un nuevo hombre. Se visten de un nuevo hombre, versículo número 10. Hombre y mujer, recuerda estas palabras, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para poder llegar, mujeres, para poder llegar a sujetarse al esposo, se necesita tomar en cuenta todo esto. Hombres, para poder nosotros amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia, necesitamos recordar quiénes somos como cristianos, qué ha sucedido en nuestras vidas. Un cristiano no se queda neutro. Un cristiano, por gracia, se va renovando a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino renueven su mente. Un hogar cristiano siempre está al pendiente de irse renovando y renovando. Dice el verso 12 del capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No solamente el hogar cristiano ha dejado todo lo de atrás, sino que ahora se viste de cosas nuevas. Paciencia, amor, mansedumbre, humildad, benignidad, misericordioso, dice el 13, soportaos unos a otros. Así, perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Son rasgos, son nuevos vestidos. Y finalmente dice Pablo en el verso número 17, y todo lo que hacéis, si gustan verlo ahí en sus Biblias, y todo lo que hacéis, matrimonio cristiano, hogar cristiano, y todo lo que hacéis, ¿qué dice? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso nosotros, o la palabra de Dios dice que el cristianismo tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros pensamos. Hermanos hombres y hermanas mujeres, antes de querer tener un modelo como el verso 18 y verso 19, recuerde las verdades cristianas. Recuerde la gracia de Dios. Ahora sí, vamos a iniciar. Versículo número 18. Mensaje a las casadas, las mujeres que son casadas. Dice el verso 18, casadas. Y esto es importante porque este mandamiento no es para las mujeres solteras. Tengan cuidado, no vaya a aparecer ahí un hombre que trate de aplicar este texto
cuando todavía no hay un compromiso, ni mucho menos cuando no se ha realizado el compromiso. Casadas, el mensaje es para las mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dos palabras claves, sujetas y como conviene. Dos palabras, bueno, todo es importante porque dice como conviene en el Señor. Pero palabras claves, sujetas. En primer lugar, vamos a ver lo que no significa la palabra sujeción. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que sí significa la palabra sujeción. Y por último, lo que nos conviene a todos, lo que nos conviene a todos. En primer lugar, pues vamos a contestar a la pregunta, lo que no significa la palabra sujeción, o algo más fuerte, sometimiento. Vamos a ver lo que no significa. La mujer en el hogar, cristiano, hermanos o hermanas, la palabra someter o sujeción no significa que una mujer cristiana sea pasiva. Eso no significa. Por lo contrario, una mujer cristiana llena del conocimiento de Dios tiene que ser una mujer activa. Activa con el esposo, activa con sus hijos. Hay mucho que hacer, las mujeres, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en casa, hay mucho que hacer entre nosotros, pero principalmente en casa con nuestros hijos, con nuestro esposo. Esa es una gran tarea. Una mujer cristiana no es pasiva. En otras palabras, no es alguien que no tenga voz, que no tenga voto. Una mujer debe tener iniciativa también en casa, en el hogar, pero tomando en cuenta al responsable. Al responsable. La mujer, pues, en el hogar cristiano conoce mucho mejor al esposo. Una mujer piadosa, una mujer cristiana conoce la vida mejor que el pastor del esposo y conoce la vida mejor que sus hijos. Ella juega un papel muy importante en el hogar. Así que someterse o sujetarse no significa que sea pasiva. Tampoco significa que la mujer sea una esclava o que sea una sirvienta o que viva bajo una tiranía de un hombre machista. Eso tampoco significa. Tampoco significa que debe tolerar los pecados del esposo. Tampoco significa eso. Una esposa puede llamarle la atención con amor al esposo cuando ve que el esposo no se acerca a la escritura, por ejemplo. Porque antes de ser esposa es una hermana en Cristo. Y también puede ayudar al esposo cuando el esposo pueda que entre en alguna debilidad. Una mujer, pues, no es una esclava o una sirvienta. Tampoco sujeción no significa que una mujer obedezca a ciegas al esposo. Eso no significa. Si el esposo le pide ir en contra de los mandamientos de Dios, una mujer cristiana tiene que tener esto en mente. Es primero o es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, pues, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos? ¿Qué es lo que significa? Y la palabra sujetarse significa subordinar, significa obedecer, significa estar debajo de algo. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar, pues, el texto? Es cuando la mujer cristiana reconoce, más sencillo pues la definición, es cuando una mujer piadosa, cristiana, reconoce el orden que Dios ha establecido en el hogar. Es todo. Una mujer cristiana reconoce que Dios ha dado roles en el hogar. Y Dios le dio un rol a la mujer, a la esposa, de ser la ayuda necesaria, la ayuda idónea para
para el esposo. ¿Con qué propósito, hermanos? Pues de que el hogar camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios en su soberanía decide darle o asignarle un rol, una función a la esposa. Pero recuerde el principio, los dos son una sola carne, pero cada uno tiene funciones diferentes. Dios es el soberano, Dios es el sabio. Él ha ordenado en su creación que la mujer sea quien ayude al responsable del hogar ante Dios para que el hogar camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es el diseño de Dios. ¿Y qué es lo que hace una mujer cristiana? Reconoce ese diseño y se pone a hacer su función que le corresponde, básicamente. Sujetarse significa reconocer el diseño de Dios en el hogar y ponerse a trabajar en hacer su función. La esposa, pues, debe de mirar al esposo como el responsable, así es el diseño de Dios, como el responsable de la casa, como la cabeza, como la autoridad y ayudarle a cumplir los mandamientos o el propósito de Dios en el hogar. Primera de Corintios 1:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un rol para funciones claras y específicas. ¿Qué significa, hermanos, la palabra como conviene en el Señor? Básicamente significa lo adecuado, lo adecuado. Lo adecuado. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, porque es lo adecuado en el Señor. Y cuando nosotros leemos la frase en el Señor, nosotros debemos de relacionarlo como el que tiene la máxima autoridad. Por causa de Él, nosotros nos sometemos todos. Nosotros nos sometemos todos. Es lo adecuado, es lo necesario. Reconocer los roles en casa nos beneficia tanto al esposo como a la esposa, y si tenemos hijos, también ellos son beneficiados. Cuando en un trabajo no se reconoce el orden, el trabajo es un caos. Pero cuando en el trabajo se reconoce que hay posiciones y que hay orden y que hay niveles, pues, en el buen sentido de la palabra, el trabajo camina de la mejor manera. Pero cuando el que está aquí quiere ser el que está allá, el que está allá quiere ser el que está acá, se forma un desorden. Hermanos, en el hogar cristiano, cuando se invierten los papeles, pues se inicia un caos en nuestro hogar o en nuestro matrimonio. Así que es lo adecuado y es lo que conviene. A todos nos beneficia que todos reconozcamos el papel que Dios ha diseñado en casa. Verso número 19, mensaje a los esposos. Maridos, mensaje a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Digamos que el mandamiento positivo, amad a vuestras mujeres, es lo que se nos pide, y lo que no se nos pide, y no seáis ásperos con ella. Ellos deben amar a sus esposas, es el mandamiento, y deben de evitar ser groseros o ásperos con ellas. Recuerden, hermanos, que a los hombres Dios nos ha dado una autoridad, pero esa autoridad, hermanos, significa servicio. La autoridad que Dios le ha dado al hombre en el hogar significa servir, no ser servido. Así que las hermanas deben de estar muy contentas por el rol que les tocó a su esposo.
ser un servidor en casa. Maridos, amen a sus mujeres. Ustedes son la autoridad y ustedes gobiernan su hogar a través de la palabra de Dios. Por eso se les pide al esposo, ser un hombre de Dios, que conozca la palabra de Dios, que conozca a Dios, que pase tiempo con Dios para que pueda ejercer su liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esposos, si estamos pasando más tiempo viendo televisión, si estamos pasando más tiempo en el trabajo, si estamos pasando más tiempo con nuestros amigos, si estamos pasando más tiempo en el deporte y estamos descuidando el tiempo en casa, ¿cómo creen que va a ser nuestro liderazgo en casa cuando debiéramos nosotros estar conformándonos a la imagen del carácter de Cristo a través de su palabra? Hombre de Dios significa conocer a Dios para poder vivir como Dios ordena y poder liderar su hogar como Él lo ordena. La palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros como responsables de casa es de suma importancia. ¿Por qué en ocasiones falla nuestro liderazgo? Es porque nos estamos alejando poco a poco del consejo de Dios. 3 preguntas en el consejo a los esposos. Número 1, brevemente, ¿qué clase de amor se nos pide dar? ¿Qué clase de amor? Número 2, ¿cómo podemos demostrar el amor? ¿Y cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Qué clase de amor se nos pide dar? ¿Cómo podemos demostrar el amor? ¿Y cuál es el modelo a seguir? ¿A qué clase de amor, hermanos, se refiere el apóstol Pablo cuando dice, maridos, amen, amad? Fíjense, hermanos, que en la palabra amad es en el tiempo presente. Amad constantemente, recuerden, amar constantemente a sus mujeres, a su propia mujer. ¿Por qué creen? Por la definición de amor bíblico. La definición de amor en nuestros días que se nos enseña o se les enseña mayormente a nuestros hijos o están siendo adoctrinados mayormente es un amor egoísta y un amor egocentrista. Egoísta, altamente egoísta. ¿Y qué es un amor egoísta? Pues mientras se cumplan mis expectativas o mientras se cumplan mis deseos, yo amo. Ese es el amor que el mundo nos enseña. Pero el amor que enseña la palabra de Dios es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Nosotros podemos ver el amor de Dios para con su pueblo. ¿Y qué decimos? Amor sacrificial. Nosotros podemos ver el modelo de Cristo con su iglesia. ¿Y qué decimos? Amor sacrificial. Nosotros podemos ver el amor que Dios tiene, de Dios Padre tiene con su Hijo, amor sacrificial. El amor que Pablo dice, amad a vuestras mujeres, va empapado de un amor que es sacrificial. Amor sacrificial. ¿Y qué es el amor sacrificial? Es entregar su vida por la esposa. Es entregar lo mejor que nosotros tenemos por nuestra esposa. El modelo a seguir para todos nosotros como hombres es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo a seguir. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un verdadero amor, amor sacrificial. No es un amor que se autocomplace por lo que la esposa debe de dar o porque los hijos deben de dar. Es un amor de servicio, es un amor sacrificial. De eso se trata el liderazgo en casa, de ser un servidor
de nuestra esposa, pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo demuestra el amor el esposo el amor a su esposa? ¿Cómo lo demuestras? ¿Con flores? ¿Es bueno? Es bueno. ¿Saliendo a cenar? ¿Es bueno? No digamos que no. Demostramos. ¿Con regalos? También es bueno. Pero no debe de ser lo importante. No debe de ser lo esencial. Nosotros debemos demostrar el amor hacia nuestra esposa, así como Cristo demuestra el amor hacia su esposa. Dice la palabra, y se entregó a sí mismo por ella, con razones bien específicas para santificarla. El esposo se convierte como un pastor para su esposa. El esposo es el que enseña en casa. El esposo es el que toma la iniciativa y ayuda a su esposa a crecer en Cristo. Habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo es responsable de que la esposa crezca en el conocimiento de la palabra, porque Cristo así demuestra su amor. También dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No solo se trata de sustentar el hogar como hombres en lo material, también somos llamados a sustentar a nuestras esposas en su vida espiritual. Somos como sacerdotes intercediendo por nuestra familia, por nuestra esposa. Así que ser líder de hogar, ser cabeza de hogar, significa, hermanos, que el esposo debe tener un amor tan grande que debe de dar o puede dar su vida literalmente por la esposa. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia. El amor del esposo debe de ser tan grande que va a procurar el crecimiento y su madurez, su santificación. Él se encarga en casa de llevar principalmente la palabra de Dios, no es el pastor. El esposo es el encargado de que su familia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. El amor del esposo debe ser tan grande así como a sí mismo se ama, como a su propio cuerpo. Así que no se trata solamente de llevar el sustento del hogar, sino que también se trata de llevar el sustento espiritual en casa. Ser cabeza de hogar, pues, no significa ser un dictador, un tirano. Ser cabeza de hogar significa desear con todas nuestras almas, con toda nuestra alma, nuestra fuerza, el bienestar principalmente de nuestra esposa. Porque si nuestra esposa está bien, nuestros hijos también estarán mejor. Una de las misiones, pues, del líder de casa es eso, desear el bienestar a pesar de nuestros propios o aún con nuestros propios sacrificios. Es demostrar, hermanos, paciencia, es demostrar benignidad en casa, es mostrar misericordia en casa. Ese es un buen líder de casa, alguien que desea sacrificarse por su esposa y también por sus hijos. Entonces, ser líder de casa, ser cabeza, significa servicio, significa servir. Porque Cristo no vino para ser servido, sino también vino para servir. Maridos, no seáis ásperos con ella. Lejos de ser, o secundariamente, principalmente,
son hermanas en Cristo. Tienen un pastor que las defienda, hablando de Cristo. Tiene un dueño que las defienda, hablando de Cristo. El líder de casa, pues, dará cuentas de su función a Dios. Cómo guió a su esposa, principalmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que el mandamiento es que seamos amables, que no seamos agresivos, que no haya amargura en nuestra relación matrimonial, porque al final somos una sola carne. Como hombres debemos pedir a Dios que nos ayude a que a través de la palabra de Dios nuestro carácter, nuestra alma se vaya conformando más y más a la imagen de Cristo. Hermanas, a ustedes les conviene que su esposo esté en la palabra de Dios, que su esposo esté en oración, que su esposo esté interesado en las cosas eternas. A todo el hogar les conviene. Porque si nosotros descuidamos nuestros roles, nuestra casa o nuestro matrimonio empieza a decaer. Por eso el mandamiento, pues, es el siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Y qué pasa si mi esposo es un poco inmaduro en las cosas de Dios y yo soy un poco más madura? El mandamiento es el mismo: estad sujetas. Ayude a su esposo también a crecer, pero él es el que lleva el liderazgo. Al final, recuerde que él es el que debe de llevar el liderazgo en casa, y usted como esposa ayudarle en todas las cosas necesarias para que el hogar cristiano pueda seguir avanzando. Son 2 mandamientos para el hogar cristiano. Y estos mandamientos o estos roles se nos hace más fácil distinguirlos, o se nos hace más fácil obedecerlos cuando nosotros recordamos lo que somos en Cristo y nuestras características que tenemos por gracia. Se nos va a hacer un poco más sencillo recordar este mandamiento: sujetad a vuestros maridos, y maridos, amad a vuestras mujeres. De eso también trata el Evangelio, de aplicarlo a nuestros hogares. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y pedimos de su ayuda para nuestros hogares. Pedimos que tu palabra sea siendo la autoridad suprema en nuestras vidas, y que como hombres y como mujeres podamos nosotros seguir guiándonos por medio de tu palabra. Que siempre sea la luz que esté encendida en nuestros hogares, tu palabra. Te pedimos de su ayuda porque nosotros somos demasiado débiles y necesitamos estar volviendo todos los días al Evangelio, recordando el Evangelio y también pidiendo sabiduría para aplicarlo en nuestros hogares, en nuestras propias vidas. Pedimos la bendición, Señor, para cada hogar de esta congregación, que seas tú quien nos ayude a seguir adelante. Y pedimos también perdón, porque en ocasiones descuidamos nuestros roles en casa. Que tu palabra siga siendo la luz en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.